Entonces me van a mirar con los ojos abiertos y me van a decir, che, 7% de inflación mensual, 40% de trabajo en negro, desocupación, salarios que no alcanzan, 40% de pobreza. Pero Argentina no tiene un problema económico, tiene un problema político. Los economistas que se forman en esta casa se forman con los mismos libros de texto, estudiando las mismas cosas que los economistas de cualquier otro país del mundo al que le va bien. De hecho, muchos egresados de esta casa van y son exitosos economistas en la academia, en la empresa y en las finanzas en el exterior. Muchos de los que hemos tenido de funcionarios economistas han estudiado también en el exterior. No es que hay un saber oculto que tienen los economistas, el gremio, globalmente, guardado en un cofre del cual no le dan ni una llave ni una copia a los economistas argentinos. No hay ningún saber oculto que guarden economistas, que podamos desempolvar, que resuelvan el problema de la Argentina. El problema de la Argentina no es económico. El problema de la Argentina es que nosotros, como dirigencia política, no estamos en condiciones de proveerle un cauce a las medidas económicas que en todo caso habría que tomar. Sin cauce no hay nada posible. Hace un rato, ahora se puso de moda el libro de Juan Carlos Torres. Yo después de las PASO del año pasado le invité a tomar un café a Juan Carlos, a Pablo Gerchunov y a Roy Ora para debatir un poquito de las cuestiones estructurales que le pasan a Argentina. Juan Carlos estaba de mal humor en muchas cosas. Y un día fui a la tele y me referí al libro de Juan Carlos Torres y dije, me parece que se la pasan citándolo pero lo entienden mal. Juan Carlos lo que dice es, no importa cuán bueno sea el equipo económico, no importa cuán bueno sea el plan, si no hay un cauce político en el que ese plan encastra, no se puede funcionar. Entonces primero hay que construir el cauce político y después irle a pedir a los economistas un plan acorde con la política que pudimos construir y no al revés, que como siempre estamos en emergencia económica, vamos y le terciarizamos a un grupo de economistas que traigan un plan que después no tiene ninguna viabilidad política. A las horas que di la entrevista me llama la mujer de Juan Carlos, Ana María Mustafic, y me dice, Juan Carlos quiere hablar con vos, ¿podés venir a casa? Yo dije, chau, dije algo que no y me van a putear. Y pasó todo lo contrario. Lo puedo contar acá. Me dijo, eso es lo que yo digo en el libro. Entonces, primero, Argentina no tiene un problema económico, tiene un problema de índole política. ¿Cuál es el problema de índole política que yo veo en Argentina? Que hay un trabajo de Pablo Gerchunov que a mí me gusta mucho, que es que nosotros somos una sociedad demandante, ¿sí? Y hay múltiples demandas. Y obviamente, particularmente ante el fracaso del Estado, todas las demandas de a una son legítimas, válidas. La pregunta es cómo hace la clase política para ordenar las demandas, por urgencia, por prioridades, por capacidad de generar crecimiento a futuro, de manera tal de generar un sendero para que esas demandas sean satisfechas. Y eso lo tiene que ordenar la política. Si la política no ordena eso, desordena al Estado. Y cuando desordena al Estado y hay tanta demanda dispar, lo que pasa es que un lado del espectro político privilegia el equilibrio social y el equilibrio económico. Y hay otro lado del espectro político, el primer lado lo privilegia a una costa de generar inconsistencias que después explotan. Ya lo hemos visto muchas veces. El otro lado empieza a privilegiar la sustentabilidad macro, pero desatiende las necesidades. Entonces tenemos dos lados que miran uno una parte de la moneda, otro otra parte de la moneda, y que esa moneda está encastrada en una grieta. Y seguimos mirando cosas distintas. ¿De qué depende la distancia entre uno y otro equilibrio? ¿De qué depende la distancia entre la mirada de un lado y del otro? Depende de la calidad del Estado. ¿Por qué digo esto? Cuanto peor es el Estado, más plata tiene que gastar para poder lidiar con las demandas sociales. Pero cuanto más plata gasta para lidiar con las demandas sociales porque es ineficiente para poder proveer lo que tiene que proveer, piensen ustedes que hoy estamos gastando 2,5 veces por habitante, ajustado por inflación, es decir, en capacidad de compra, que lo que gastábamos en los 90. Deberíamos recibir 2 veces más salud, 2 veces más educación, 2 veces más justicia, 2 veces más infraestructura, 2 veces más jubilaciones. Bueno, no pasa. Entonces, cuanto peor es el Estado tratando de resolver la cuestión social, más gasta y más se transforma en un peso a la hora de poder producir. Entonces, la distancia entre una mirada y otra mirada tiene que ver con la productividad, la calidad de nuestro Estado. No hay ninguna sociedad del mundo, elijan la más de izquierda que quieran, la más derecha que quieran, no hay ninguna sociedad del mundo, en ninguno de los sistemas que existen en el mundo que prospere si su Estado funciona cada vez peor.
Entonces, agarremos el socialismo o el comunismo y elijamos Vietnam y China comparado con Corea del Norte y Cuba. En uno el Estado funciona y ordena, y en otro no funciona ni ordena. Tomemos países de ingreso medio en Europa, bueno, que eran de ingreso medio, Irlanda y Grecia, donde el Estado funciona y ordena, pero el país prospera. Nosotros, por ejemplo, subimos en los últimos 50 años 11% nuestro ingreso por habitante, Irlanda lo subió 6 veces. Tomemos Argentina o Australia. Pero una sociedad no puede funcionar mejor, ni a través del tiempo, ni mejor que otra sociedad, si su Estado funciona peor a través del tiempo y peor que en otra sociedad. Mi ejemplo favorito es el tren a Mar del Plata. El tren a Mar del Plata se inauguró en el año 1957. Tenía aire acondicionado, estaba alfombrado, suspensión neumática, música funcional, butacas giratorias, asientos reclinables, coche comedor. Tardaba 4 horas y media. El mismo tren a Mar del Plata hoy es peor y tarda 7 cuando llega. Ese es el Estado nuestro. Ese Estado, pensemos qué le pasa a un país cuando ese Estado se replicó en todos lados, en la salud, en la educación, en la jubilación, en todos lados. Ese es el drama argentino. Entonces, ¿qué le pasa a la Argentina? En los últimos 50 años creció poco. Tuvo muchas crisis. Para que nos demos una idea, desde el año 74 hasta el año 90, el ingreso por habitante de la Argentina cayó. 16 años con ingreso por habitante cayendo. Cuando uno mira el año 2021, tenemos el ingreso por habitante del año 2006-2007. Otros 13 años, del 2009-2011. Tenemos otros 13 años con el ingreso por habitante estancado. 13 años, más 16 años, 29 años de los últimos 49 sin crecer. Y solo crecimos en 2 oportunidades. Crecimos del 91 al 94, después vino la crisis del tequila, crecimos del 2003 al 2008. El resto, Argentina se estancó o cayó, o tuvo ciclos de crecía, caía, pero en promedio estaba estancado. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué del 91 al 95 se creció, del 91 al 94 se creció y del 2003 al 2008 se creció? Le voy a dar mi tesis de por qué eso pasa y por qué yo hago tanto hincapié en cómo administramos el Estado. Supongamos que Argentina quiere competir en el mercado internacional de aguas, entonces produce botellas de agua en la cual quiere competir, no sé, con Chile. El costo del PET es igual que en Chile, de la misma calidad. El costo del agua es igual y es de la misma calidad. El costo del etiquetado es igual y de la misma calidad. El costo de la impresión del etiquetado es igual y de la misma calidad. El costo de la energía es igual y de la misma calidad que en Chile. El costo de la mano de obra es igual y de la misma calidad. La pregunta es, ¿puedo competir con Chile? La respuesta es sí. Ahora le voy a agregar un factor que nunca consideramos. El 54% del costo de producción promedio de la Argentina es el Estado. La pregunta es, ¿qué pasa si ahora le agrego que mi Estado es más caro y peor que en Chile? ¿Puedo competir con la botella en Chile? No. Entonces, cuando la Argentina hace eso, ¿sí? Ahora voy a decir, ¿cómo puedo resolver rápido mi problema? Quiero competir con Chile y veo que mi botella de agua, producto de que mi Estado es más caro y es peor, es como si el PET tuviera filtraciones y cuando llega a la estantería se perdió, no sé, la mitad de la botella. ¿Cómo hago para vender esta botella cerrada que tiene menos agua que esta? La tengo que vender más barata. ¿Cómo hago para venderla más barata? Devalúo. Entonces ya puedo competir con Chile porque lo que hice es abaratar mucho mi botella de agua, pero lo que hice es, básicamente, es hacer más pobres a todos los trabajadores argentinos con respecto al resto de los trabajadores del mundo. Entonces, cada vez que el Estado es improductivo, nos fuerza a tener un dólar más alto para poder competir y nos hace a todos más pobres. Y es una historia repetida. Y lo peor es que cuando un Estado además tiene déficit, por múltiples maneras, atrasa el tipo de cambio. Entonces yo genero un Estado peor y atraso el tipo de cambio. Es imposible que la economía traccione. Es como decirte, mira, tenés que llevar en la mochila, vas a correr una maratón, te voy a poner en la mochila llena de piedras y además después te voy a poner cuesta arriba. Bueno, la carrera la vas a perder. Entonces, en los únicos 2 periodos en donde Argentina creció fue cuando se hizo mal o bien, ¿sí?, un impulso muy importante para intentar aumentar la productividad del Estado. Piensen ustedes, por ejemplo, en nuestra profesión, en la economía, en los 80 no había información pública.
Entonces muchos de los economistas de esa época lo único que hacían era comprar y vender información que venía del Banco Central, etc. Por lo menos generamos un régimen de información para tomar decisiones. Cambiamos regulaciones para hacerlas más estables. Pasaron muchas cosas, se aumentó la productividad y Argentina creció. 2003-2008, ¿qué pasó? Tuvimos un tipo de cambio hipercompetitivo. Entonces, o Argentina mejora la productividad del Estado o tiene un tipo de cambio cada vez más competitivo, o mejor, que es lo que pienso yo, arrancamos con un tipo de cambio competitivo y nos abocamos todos a mejorar la productividad del Estado. Si no hacemos eso, lo que pasa es que la gente se empieza a cansar del Estado, porque el Estado no le provee ninguna de las cosas que son caras a lo que necesitamos todos los días, digo caras afectas a lo que necesitamos todos los días, sino que lo que nos produce es un entorno que es insoportable. Es un Estado que no es productivo a la hora de abordar los bienes y servicios públicos, la salud, la educación, el combate a la desigualdad y a la pobreza. No es productivo a la hora de producir infraestructura social o productiva. No es productivo a la hora de brindar justicia o seguridad. Y por otro lado, no genera un entorno productivista porque es tan caro y tan malo que nadie quiere producir. Entonces la clave está en que nosotros tenemos que incorporar que cada vez, digo como espacios políticos, que cada vez que tomamos una decisión, a través de nuestras acciones, generamos un mejor o peor Estado. Antes no, ahora a Putin se le ocurrió que podía hacer lo mismo, pero en general los Estados antes iban y trataban de anexionarse territorio donde había recursos naturales. Ahora no es que los Estados dejaron de competir, compiten entre sí, pero compiten a través de los bienes y servicios que producimos. Cada vez que nosotros tomamos una mala decisión, damos un mal debate, agregamos un costo al pedo, gastamos en un lugar donde no se debería gastar, no atendemos una necesidad que deberíamos atender de verdad, cada vez que hacemos eso, lo que estamos haciendo es haciendo que el que produce nos lleve a nosotros encima. Y que nosotros pesemos más de lo que pesa la clase política, la clase sindical en otro país del mundo. Y es muy difícil que sea así. Y además, cuando pasa eso, se escuchan los cantos de sirena de que entonces no necesitamos Estado. Entonces nosotros tenemos que abocarnos, esta es mi opinión, a cómo mejorar lo que se produce dentro del Estado. Cómo mejorar lo que hace el Estado. Y eso tiene que ver primero con definir cuáles son las prioridades. Es imposible sin prioridades. Esta es una pelea que hay que dar en todos lados, en todas las administraciones públicas de la Argentina se puede priorizar mejor. Segundo, nosotros tenemos que tener en este siglo datos y datos. Y gestionar a partir de datos. Y hay innumerables ejemplos desde lo social hasta la calidad de la organización del tránsito en una ciudad. Piensen ustedes que está saliendo a la luz para ver la oscuridad en la que estamos, que tenemos beneficiarios de planes sociales que están muertos, que tenemos beneficiarios de planes sociales que tributan el impuesto a los bienes personales y que compran dólares. ¿Cuánto tardamos en darnos cuenta? Recién venía en el subte y un médico me dijo que estaba hablando de lo que votaron ustedes el otro día, dice, ganamos una miseria. Y bueno, es la plata que está tirada en otro lugar. Entonces, sin datos y sin compararnos con otros lugares y ver cómo se hacen las cosas, no podemos mejorar. Y el Estado, ustedes saben, tiene tendencia a crecer en tamaño naturalmente, pero hay momentos en que tenemos que encontrar un curso político para decir, mira, esto lo vamos a resolver en el tiempo así. Y yo creo que el shock de la Argentina es ese. No es un día hacer un ajuste de 8 puntos del producto. Es establecer reglas colectivas en un montón de áreas distintas que ordenen el futuro. Ejemplo, el sistema previsional, que nos la pasamos desordenándolo. Ejemplo, las empresas públicas. Una primera ley en que nos ponemos a poner de acuerdo, y yo sé que hay parte del kirchnerismo que coincide con esto. Ninguna empresa pública financiada con el impuesto de todos puede tener un régimen laboral más beneficioso que la empresa privada con la que compite. Muy sencillo. Yo estoy para que la empresa pública provea, puedo pagar para eso si eso es necesario, pero no para que tenga un régimen laboral distinto y más beneficioso que la empresa con la que tiene que competir. Tercero, ¿tenemos demasiados empleados en el sector público? ¿Es culpa de aquel que está empleado en el sector público? No. Pero la verdad tenemos que tener un compromiso político para no reemplazar a aquel que está haciendo una tarea que no le brinda un servicio directo al ciudadano. Voy a dar un ejemplo de las cámaras.
Yo entro al Senado, cada vez que digo esto en público, después entro al Senado y me miran, ¿no? Pero yo entro al Senado y hay 3 puertas para entrar al recinto, al hemiciclo. 3 entradas con 2 puertas, es decir, una puerta doble acá y una puerta triple acá. Por cada puerta hay 2 personas para abrirnos la. Yo digo, ¿y al ciudadano qué le importa? ¿Me hace mejor senador que me abran la puerta? No. ¿Es culpa del que hoy está abriendo la puerta? No. Tomemos un compromiso. Cuando se jubile el que abre la puerta, nos abrimos la puerta nosotros. Es una tontería, pero... El tema de los subsidios energéticos. ¿Es responsabilidad de una pyme? ¿Es responsabilidad de una familia que la política le haya trazado las tarifas 12 años? No. ¿Le tenemos que tirar el problema de la noche a la mañana por la cabeza? Mi respuesta es no. Pero sí tenemos que decir, bueno, mira, todos en conjunto vamos a resolver este problema en 4 años. ¿Qué es este? En 4, en 6, en lo que querramos, que acordemos. ¿Qué es este problema? Los subsidios existen porque durante mucho tiempo las tarifas subieron menos que la inflación. Entonces, por ejemplo, yo tengo 100 de tarifas que cubren 100 de costo del servicio. Si el primer año tengo 50% de inflación, el costo del servicio se va a 150. Si no subo las tarifas, ya tengo 50 de subsidio. Al año siguiente, la inflación es 50%, el costo es 2,25. Los subsidios pasan de 50 a 125. Y se forma una bola de nieve. ¿Es culpa de nosotros? Es decir, como alguien dijo una vez, no, porque no renunció la gente a tiempo al subsidio. Es el único lugar en el mundo donde nos exigen a los ciudadanos que vayamos a buscar, que diseñemos colectivamente cuál es la política tarifaria. Bueno, no es responsabilidad nuestra, pero entonces, ¿qué quiere decir? Lo podemos arreglar en el tiempo con un compromiso. Todos sabemos que vamos a tener que pagar más, pero nos van a dar tiempo para adecuarnos, particularmente a que la economía vuelva a estar creciendo y saber que va a subir en el tiempo, que tenemos que ahorrar energía. Las empresas van a tener que depender durante un tiempo más de subsidios que no les gustan y el Estado los va a tener que pagar durante un tiempo más, pero sabemos que en 4 o 6 años subimos todos los años las tarifas un poco más de lo que sube la inflación. No 400% de golpe. ¿Podemos acordar eso? Bueno, yo estoy convencido de que si se acuerdan esos grandes lineamientos, ese es el shock. No hacer un mega ajuste. Y además lo he comprobado preguntándole a los potenciales inversores de la Argentina. Uno les pregunta, ¿qué preferís para generar confianza que vuelvas a invertir? ¿Que yo haga un 8 puntos de ajuste del producto y lo saque por un voto en el Congreso? ¿O que acordemos normas de comportamiento entre varios espacios políticos que puedan generar un centro, una centralidad de la discusión y de reencauzar el Estado en 3, 4, 5 cuestiones grandes? Me dijo, no, claramente lo segundo. Y yo creo que para nosotros también es así. Es mucho más fácil si decimos, mira, vamos a ordenar estos grandes problemas de la Argentina de esta manera. Vino Felipe González esta semana a la Argentina y dijo varias cosas interesantes acerca de esto. Primero dijo, no, el centro es la centralidad, porque el centro es un punto y lo que hay que tomar es la centralidad. Y segundo, alguien le preguntó, el periodista Kirchner le estaba preguntando, le dijo, pero los acuerdos no hacen que las cosas tarden más. Obvio que sí. Dijo, todos los acuerdos son retardatarios, pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando uno va por la carretera, uno puede ir más rápido, pero si se despista, se le rompe el auto, después volver a la carretera es muy difícil y no sabemos cuántos heridos quedan. El acuerdo te hace ir por la carretera y no salirte de la carretera. Entonces, ¿qué creo, volviendo al principio y para terminar? Primero, nuestro problema no se llama economía, se llama política. Si nosotros ordenamos la política, vamos a ordenar muchas más cosas de las que creemos y por eso es sumamente importante este tipo de espacios y este tipo de congresos. 2. Esta es una discusión que tiene que dar Juntos para el Cambio internamente y en mi opinión hay que traccionar hacia este tipo de concepción de lo que tenemos que hacer para poder iniciar una conversación con el otro lado y acordar algunas cosas. Si no, no se puede ordenar la Argentina. Y hay un montón de rubros que tenemos que ordenar. Algunos son de esta índole económicos y otros son institucionales. Yo me canso de escuchar a Jaco con ordenemos la justicia. Yo estoy seguro de que si salimos de la disputa estéril todo el tiempo, debatiendo si es esto, y decimos, bueno, ¿qué debería pasar con la justicia? También deberíamos poder ordenar la justicia. Y entre otras cosas, esa no la justicia de la política, la otra justicia en la cual no hay datos. No hay datos.
Nos la pasamos debatiendo, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, y la única cosa que no apareció en el debate del Consejo de la Magistratura es quién va a ser el administrador del Consejo de la Magistratura, que tiene, en mi opinión, tiene que ser elegido por concurso, público de oposición, antecedente, y tiene que tener determinada estabilidad, y tenemos que salir a buscar a alguien que readministre la justicia, le dé a la justicia ordinaria que usamos los ciudadanos todos los días la capacidad para brindarnos justicia más rápido y mejor. Y eso brilla por su ausencia. Bueno, yo creo que estos son los debates que ordenan la política, y que si ordenamos la política y ordenamos el sentido y recuperamos el sentido de lo que debe hacer el Estado, vamos a ordenar nuestra vida cotidiana. Y vamos a ordenar la economía de paso. Y vamos a ordenar una última cosa, que es que con Yaco recorrimos todas las provincias menos una, cuando estaba yo desarrollando el último libro, que se llama Debajo del agua. En auditorios como este, en universidades por todo el país más grandes, ¿sí? Mucha gente, estudiantes y no estudiantes, y hacía siempre esta pregunta en algún momento de la charla, al principio en general: levante la mano, decía, el que tiene planes concretos de irse a vivir al exterior. Dependiendo si era el CBC en Lugano, la Universidad Nacional de Catamarca o la UCA en Puerto Madero, entre el 40 y el 90% de los chicos se querían ir. Estoy hablando del año 2017-2018. Pero cuando uno les preguntaba por qué, los chicos, a su modo, decían básicamente dos cosas. Una es porque este país no va a cambiar, y porque afuera voy a arrancar de más abajo, va a ser más difícil, pero voy a depender de mí, nadie me va a descarrilar. Bueno, esto del acuerdo político, ¿sí? Y la asociación después tiene una pregunta adicional. Decía, levante la mano el que, voy a decir distintas cosas, levante la mano el que se pone optimista con las cosas que voy a mencionar. Entonces decía, por ejemplo, el déficit fiscal en lugar de 4,5 puntos es de 3,5 o de 2. ¿Alguien se pone más optimista con respecto al futuro de Argentina? La inflación en lugar del 7 mensual es 4. El Fondo Monetario nos condona la mitad de la deuda. O hay un acuerdo político para resolver el cauce. Y los chicos levantan toda la mano. Entonces, lo que queremos ver es que se puedan poner de acuerdo, que discutan las cosas que nos resuelven la vida y no cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con lo que nos pasa a nosotros. Entonces yo que creo, para terminar, que si nosotros pudiéramos dar esa señal, y es esa señal por la que nosotros la pasamos peleando, a veces ganando, a veces perdiendo, pero por eso, si diéramos esa señal, yo sé que a muchos de ustedes, y a nosotros nos pasa porque tenemos amigos o familiares, en algunos casos tendrán hijos o nietos, yo tengo sobrinos, yo sé que es devastador cuando se van, pero lo que nosotros tenemos que hacer es hacer las cosas en la Argentina para que vuelvan. Y para que vuelvan es encontrar un acuerdo para llevar estas cosas para adelante, ese es el shock. No es que la Argentina nunca podía cambiar. Y dos, que no me descarrilen las cosas. Bueno, el Estado cuando está desordenado genera crisis. Entonces, reordenar la política para reordenar el Estado no va a hacer que no tengamos más crisis. Y las crisis son la madre del deterioro de la distribución del ingreso. ¿Por qué? Porque un país que no crece, como le pasó a Argentina en los últimos 50 años, pero tiene crisis, lo que hace es redistribuir peor. Cierro con esto, cada vez que digo cierro con esto se me ocurre una cosa. No hay problema. Pero voy a decir lo siguiente: ¿quién pierde en la crisis? La crisis en Argentina es una crisis de balance de pago que tiene una devaluación y tiene inflación posterior. ¿Quién pierde en la crisis? Uno, el que no tiene capital financiero, dólares. Dos, el que no tiene sus cosas. Como no tenés tu casa, al día siguiente tenés que salir a alquilar y la pagás mucho más. Tres, el que no tiene lo que los economistas llamamos capital humano. No tiene un trabajo en blanco, no tiene un nivel de educación alto, con lo cual no está sindicalizado, no puede pelear su salario, etc. Entonces, cada crisis destroza a aquel que no tiene ninguna de estas tres cosas. Es decir, destroza el que peor estaba antes. Entonces, un país que no crece y distribuye peor, genera más pobreza. No solamente desigualdad. Si tengo una torta igual que antes, pero la distribuyo peor, genero pobreza. Y eso es lo que le pasa en Argentina, que tenía 6% de pobreza hace 50 años y tiene 40%. De hecho, nosotros hicimos este cálculo es cierto, no estoy inventando, ¿sí? En el año 74 teníamos una mejor distribución del ingreso que hoy, ¿sí? Y crecimos muy poco con respecto al promedio histórico de la Argentina. El promedio histórico de la Argentina, si uno excluye estos años horribles, es por encima del 3,2%.
Entonces hice el siguiente ejercicio. Agarré la encuesta permanente de hogares del año 74 y agarré la de hoy. Le apliqué la distribución de ingreso del año 74 al ingreso de hoy. ¿Saben cuánto sería la pobreza si no hubiéramos tenido deterioro de su distribución, aún habiendo crecido poco? 18%. Y después hice el ejercicio inverso. Dije, bueno, mantengamos la distribución de ingreso horrible que tenemos hoy, pero hagamos de cuenta que crecimos al 3,2%. ¿Saben cuánto hubiera sido la pobreza? 10. Y después hice el último ejercicio, es, si hubiéramos crecido al 3,2% sin crisis que deterioraran la distribución de ingresos, ¿saben cuánto sería la pobreza en Argentina? 0. Entonces, nosotros tenemos que devolverle el Estado a la clase media. Y cuando digo clase media, es a todos los que son de clase media y a todos los que expulsamos de la clase media y los mandamos a la pobreza producto de administrar mal el Estado. Yo creo que esa es la batalla que tenemos que dar. No hay ninguna otra tan importante ni ninguna otra que valga tanto la pena. Muchas gracias.